De hecho, Edgardo, pues es una persona muy destacada en el mundo cultural y sobre todo de la museografía. Y si me permites irme un poco antes Sí, cómo no. de este momento, tu participación, Edgardo, en la conformación de la Colección Nacional del Musas. Ahí tuviste una importante participación. Sí, bueno, yo afortunadamente te podría contar que he participado en la conformación de algunas colecciones de arte contemporáneo en el país. Ujú. Y entre otras ha sido precisamente la del Museo de aquí de Sonora, Musas, Museo de Arte, y que, bueno, es una conformación de una colección que tiene una línea, pues, de arte contemporáneo, Ujú. fundamentalmente, que es a lo que me dedico. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en Sonora comparado con otros estados? ¿Podemos presumir que en el Musas tenemos una colección de arte contemporáneo importante, robusta? Pues yo diría que tienen que presumirla. No, o sea, no sería de lo que pienso, sino yo creo que el esfuerzo por haberla hecho no solamente contribuye a la educación, a la difusión del arte y a las maneras de identidad que puede tener el Estado, sino yo creo que tendríamos que defenderla en el sentido de que es única en toda la República, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay otro proyecto ni de compra ni de donación tan importante en los últimos años que el Estado haya hecho, no solamente el Estado de Sonora, sino el Estado en El general, estado como ente. como ente, Ajá. ¿sí? Que haya hecho una colección de este nivel, ¿no? Y con el esfuerzo con el que se hizo desde que se estableció como un proyecto de hacer una colección, porque no existía, ¿eh? Ajá. No existía, existía el museo. Es decir, un museo es museo hasta que tiene colecciones. Claro. Y en este caso, pues no tenía colección como tal. Ajá. Ahora, yo recuerdo, y tú como, Ujú, como una persona que estuvo directamente ujú. involucrado en esto, yo recuerdo que en su momento hubo participación también de la iniciativa privada, de alguna manera, que no sé si prestó o donó sus obras para que estuvieran o estén expuestas en el Musas. Bueno, hay el formato de comodato, ¿sí? Pero no existe hasta ahora en Sonora en ese sentido. No prestaron. Es un proyecto Ujú, de mecenazgo privado, ujú, digámoslo así, como desde el Renacimiento italiano pasó. Y por el otro lado hay la línea de, no de la donación, sino del pago ujú, de los impuestos que tiene que hacer todo ciudadano mexicano al Estado, ujú. y los artistas, en particular los plásticos, tienen el privilegio, desde mi punto de vista, de pagar con Con obra, obra. con Por obra. lo tanto, por un lado, la iniciativa privada, ¿no? Por el otro lado, es decir, el mecenazgo como Ujú. tal, que además tampoco existía en Sonora, no existía, apenas está, digamos, naciendo con esto, y el pago en especie, que no es una donación, Ujú. es una obligación, Es un pago, es un pago. es un pago. Y por otro, perdón, Sí, y sí, por sí. otro lado está sí la donación directa de algunos artistas que regularmente, como en todo el mundo, ¿sí? Cuando exponen en algún espacio cultural o de este nivel, pues sí donan una obra como una, digamos, no como un pago, como en un sentido, digamos, de tratar de pagar algo, sino como una reciprocidad a la institución, Ujú. ¿no? Entonces estas tres vías han sido las que han robustecido, como bien dices, y conformado lo que es la colección de arte contemporáneo, insisto, Ujú, del el Museo de Arte de Sonora. ujú. Ahora, Edgardo, yo quiero aprovechar tu presencia aquí. Voy a tratar de frasear una idea. Mira,
Sé que Sonora tiene grandes artistas en todos los ámbitos. Sí. Somos referencia en danza, por ejemplo, no se diga. Muy importante, Sí, ¿eh? sí. El Desierto para la Danza, Fotoseptiembre, la colección en el Musas, etcétera. Sin embargo, siento que no lo asumimos como tal. Y es una autocrítica que como sonorense me hago. Que no lo asumimos como tal, que nos quedamos abrazando aquella idea supuestamente atribuida a Vasconcelos, de que en Sonora es donde empieza la carne asada y se acaba la cultura. Es decir, tú que lo ves de fuera y que tienes la posibilidad de comparar, sí, que no está mal establecer comparaciones. Claro, en este caso no está nada mal. ¿Tú cómo nos ves? Bueno. ¿Qué ha pasado o qué está pasando con la cultura en Sonora? Bueno, esta es una pregunta delicada porque yo creo que hay que diferenciar entre la cultura que tú y yo tenemos, el idioma, lo que comemos, ¿no? Cómo nos identificamos con el mundo. Y otra cosa es la institucionalización de la cultura, es decir, la administración para que aquello se robustezca, se afirme o no, o tenga una línea, ¿sí? Que es el gran problema, yo creo que no del Estado también, sino de México en general. Cómo armar una identidad, cómo armar un proyecto cultural, institucional, insisto, porque la otra la tenemos, ¿eh? Creo que está variando, creo que está sin rumbo y que particularmente en Sonora lo que está pasando es un desconocimiento y una no valoración de lo que se ha hecho, ¿sí? Siempre decimos, llega el nuevo gobierno y se barre. Pues es lo que está pasando cuando no debería de ser. Es decir, cuando deberíamos, yo creo que negociar, ¿sí? Y establecer nuevas posibilidades de identidad, ¿no? De cultura en ese sentido. Y como bien dices, por ejemplo, la danza. ¿Qué es la danza en Sonora? Pues es importantísima. Yo creo que no hay otro estado que haga una danza contemporánea, ¿eh? También, por cierto, que esto es importante como en otro estado y que una colección como esa no solamente da identidad, ¿sí? Sino educa, como te decía, ¿sí? Y propicia también nuevas maneras de ver el mundo y de cambiarlo. Y creo que se le está, pues, desdeñando. Así de sencillo. A ver, ¿estás haciendo una crítica a lo que está haciendo la autoridad actualmente? Sí. Y en México. ¿La autoridad de cultura? Ajá, sí, también. En México. Y particularmente en Sonora. Pero, a ver, cítame alguna situación concreta. Bueno, por ejemplo, se trabajó mucho con la iniciativa privada, sí, para poder establecer esta colección, que no es nada desdeñable. Además es cara, independientemente de todo, y tiene un valor simbólico que no está siendo, desde mi punto de vista, valorado. Es decir, cuando en todo el mundo la iniciativa privada y los museos, y no solamente los museos, las compañías de danza, las compañías de ópera, tienen de alguna manera una reciprocidad con sus mecenas. En este caso, la autoridad que llegó ahora, lo que hizo fue desdeñarla y públicamente. O sea, quitó los nombres, por ejemplo, como en todos los museos en el mundo están puestos los mecenas. ¿Por qué? Porque hay una reciprocidad de moral, digamos, ética, y llegó algo, no sé si justa, pero no. A lo mejor un ganar-ganar. Pues. Exactamente, un win-win, si tú quieres, ¿no? Okay. Pero, ¿qué gana el Estado? Bueno, el Estado gana en el sentido de esta conformación, de esta crítica. Yo creo que todo objeto artístico es una crítica, ¿sí? Y yo también creo que el Estado debe de pagar su crítica, es decir, pagarle a los artistas para que lo critiquen. Pero, ¿no? Es muy difícil aceptar que te critiquen. Claro, y más pagar por eso, ¿no? Sí, es muy difícil. Me están diciendo que tengo mensajes. A Claudia Pérez Atamoros, ¿y el arte indígena sonorense, los tenores, se puede extender? Que hay que destacar estas... pues esa riqueza que esas, digamos, expresiones, alguien le digo. Sí. Pero yo insisto en que son construcciones de identidad. ¿Qué somos? ¿Por qué aquí hay series y en Michoacán no?
¿Qué nos identifica? ¿Qué nos hace diferentes? ¿No? Eso lo tendríamos que subrayar. Y si algo los hace ahora diferentes a los sonorenses, es que tienen una colección de arte contemporáneo que no tienen en otro lado y no está siendo, digamos, por un lado, ampliada. Esto es importante. O sea, se quedó estancada. Se quedó estancada. Total y absolutamente. ¿No? Y para ampliarlo, ¿de qué depende? ¿La capacidad de gestión en determinado momento? En parte, ¿Sí? en parte la capacidad de gestión, pero también en parte es y tendría que haber una iniciativa, digamos, de otra vez una negociación con la iniciativa privada y con mecenas y con otras instituciones para precisamente robustecerla y que no solamente no se pierda digamos, la veleta, ¿sí? Sino que se pueda contrastar, se pueda prestar a otros estados, se pueda integrar la crítica misma, no solamente a lo político, a la vida misma como lo hace el arte, pues de manera más compleja y con muchas cartas para poder armar exposiciones, pero no en los restaurantes, ¿no? A ver, un museo no sirve, como he visto que aquí lo están haciendo, pues para que bailen las personas de la tercera edad en el lobby, ¿no? O sea, me parece que hay espacios para todo. Y aquí los hay, ¿eh? Hay salones para danza. Se piensa que llevar a las personas al museo es educar, o que todo mundo tiene que ir al museo para solamente ir como un entretenimiento. No, el museo no es un entretenimiento. No lo hicimos para entretener a la gente, ¿sí? Se hizo, como te decía, educar. Y para conformar una identidad, ¿sí? Esto es importantísimo, porque eso es lo que nos hace ser, distintos o iguales. Ahora, mencionabas lo de los restaurantes, pero no una exposición en un restaurante no es una manera también de acercar la cultura a las audiencias. No, porque no hay un proyecto que tenga que ver con la educación, sino con mostrar. A lo mejor con entretenimiento, o decorar. Ya. O vender. Ya. Ahora, ¿el Estado tiene que vender? No, esa no es la función del Estado en el sentido de la cultura, ¿no? Yo creo que la función del Estado es robustecer, aclarar, difundir, mantener, preservar, ¿no? Exponer y exponerse, ¿sí? Y negociar. Negociar porque con los artistas se tiene que negociar. Son muy complejos los artistas. No, y también con los mecenas se tiene que negociar. No nada más con los artistas. Es complejo. Vamos, por la personalidad creativa que tiene que traer un artista, que tiene que abrazar a un artista, es a veces complicado. Sí, pero las bases del Estado están, pagan sus impuestos. Ahora, hay que tener una profesionalización para eso también. Sí. Y eso se hace. Eso lo establecimos desde hace algún tiempo. A mí me parece que no hay que venir a colonizar. Hay que venir a intercambiar saberes. ¿Sí? Y el museo tiene la posibilidad, en este caso el Musas en particular, pues de intercambiar saberes, pero no de entretener a las personas de la tercera edad, no llevar a los niños en camiones, y odian los museos, ¿no? En México, en todo el mundo los niños odian los museos si los llevan a fuerzas, ¿no? Tenemos que explicar para qué sirve el arte, para qué sirve la cultura. ¿Y para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve la cultura? Yo creo que para hacernos ver el mundo más amplio, es decir, probar un nuevo sabor, ver una nueva conformación de imagen, nos amplía el mundo. ¿Y qué quiere decir ampliarnos el mundo? Hacernos autónomos, ¿sí? El arte nos hace autónomos. Más libres. Claro. Sí. ¿No? Nos permite decidir y saber que esa decisión tiene una consecuencia. Sin embargo, siempre que se trata de vivir en la austeridad, recortar el presupuesto, lo primero que se piensa es en el pues arte. Claro que sí, no, porque regularmente pensamos que el arte tiene que
entretener o tiene que ser una forma como de domingo. Ajá. ¿Sí? Es decir, ay, ¿qué hacemos el domingo? Ay, vamos al museo. Ajá. ¿No? Sí, No, sí, sí, sí. Nel. Ajá. ¿No? Creo que no se entiende eso y no se entiende. Mira, hablabas de Vasconcelos criticándolo, pero él entendió muy bien también por otro lado. Ajá. Si bien No, decía... le debemos mucho a los Sí, sonorenses. claro. O sea, la Universidad No, de Sonora. O sea, el país le debe, Claro. hasta los desayunos públicos le deben a oye, los baños se- en no, los... no, y sobre todo si ves a Delfina ahora y piensas en Vasconcelos. Pues. Ah, bueno. Sí, estamos de acuerdo. Perdón, ahí sí hay una distancia sideral, Sideral. ¿no? Una distancia Sí, una sideral. pero hay que pensar en un proyecto no solamente de Estado, un proyecto que lo puedas conformar con los artistas, con la sociedad civil, con la institución, ¿no? Sí. Negociar. Ya me están cortando. Tenemos un minuto. Algo que quieras comentar antes de despedirnos. Pues yo creo, yo conmino a los sonorenses en particular a que defiendan su patrimonio cultural. Y el patrimonio cultural no solamente es la colección de arte contemporáneo del Musas, es muchísimas cosas, ¿no? La comida también es cultura, nuestro hablar, nuestra indumentaria, los series, no sé, hay que pensarlo, hay que criticarlo y hay que tratar de entender que somos distintos y que así nos tenemos que respetar. Te agradezco mucho que hayas No, hombre, muchísimas que te hayas gracias a dado ti. oportunidad de venir. Muchas gracias. Muchas gracias.